Hola Ana Victoria, bienvenida a un nuevo episodio de podcast de Invertir Joven. Estamos realmente muy felices y muy emocionados de tenerte con nosotros el día de hoy y te presentamos como parte de Shark Tank, emprendedora, inversionista. De hecho, estuvimos viendo varios de tus videos y uno que a mí me impactó es en la charla que tú das de TED Talk, donde justamente mencionas que el dinero y la ambición desmedida a veces del mismo que se vuelve un fin para algunas personas, sino un medio. Y yo dije, no, tengo que invitarla porque eso es mucho de lo que hablamos, estamos ahí súper alineados, así que bienvenida, ¿cómo Muchísimas estás? gracias, estoy muy contenta de platicar acá contigo y sí, exploremos temas, me encanta. Tú sabes, la frase que siempre decimos en este podcast, en YouTube y en todos los lugares que estamos es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo, porque justamente comenzamos a crear este contenido porque vimos que muchas personas terminaban trabajando por dinero y no necesariamente haciendo las cosas que les gustaban o que les apasionaban. Entonces, básicamente esa es la temática que manejamos y creo que va a ser increíble la conversación que vamos a tener ahora. Así que, bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Cuál es la historia de Ana Victoria? Pues mira, mi primer trabajo oficial, por así decirlo, fue en Endeavor, que es una aceleradora de negocios internacional. Y aprendí muchísimo, ha sido mi maestría más grande, me entusiasmé con este brillo de los ojos que tienen los emprendedores, que por más que los pisen, que les cierren las puertas, ellos se levantan y siguen insistiendo. Y como que me entró la cosquillita de emprender, pero me di cuenta que no había mujeres. De un portafolio en Endeavor que teníamos de 100 emprendedores, solo 3 de ellos eran mujeres. Y empecé a entender como una dinámica que me llevó a las estadísticas. Hoy, al menos en México, y se parece mucho en Latinoamérica esta estadística, el 19% de todos los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres, solo el 19%. Entonces, la realidad es que aspectos sociales, culturales, económicos hacen que esta estadística se cumpla y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo, que quería hacer algo para que no nos perdiéramos del talento de las mujeres. Y así, hace 8 años empecé Victoria 147, di este salto al vacío, que es emprender, y empecé con esta academia de negocios enfocada a mujeres, acompañándolas, no nada más en el tema profesional, pero también personal, porque justo me di cuenta que las intenciones, el motivador, el drive de la mujer no es necesariamente solo el dinero. Como lo había visto en Endeavor, que de pronto veía a estos hombres súper bloferos de vamos, o sea, se volvían locos en Excel y vamos a crecer 10 veces facturación al mes, ya sabes, y como que era lo que les importaba más de demostrar su éxito. Y la mujer busca un éxito distinto. Nuevamente, no quiero generalizar, pero es una tendencia, ¿no? Y entonces me encanta lo que puede estar aportando este cambio de la mujer a la economía y a la forma de hacer negocios. Así que hace 8 años es cuando emprendo esta academia y pues hoy han pasado más de 10,000 mujeres por nosotros y pues me Wow. encanta ver el antes y el después. Sí, me parece increíble. Justo estaba viendo un poco esa historia de pasar de Endeavor, que también está en Perú, bueno, en realidad está en todos los países, creo. Es una Sí. súper empresa. ¿Y qué consejos le puedes dar a una persona que está, por ejemplo, en ese mismo camino de pasar de un mundo corporativo a emprender? Porque claro, tú pasaste de una súper empresa que era Endeavor al camino de emprender, que muchas veces es incierto, y terminaste con una súper empresa que hoy en día es Victoria 147. Que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Te voy a decir, yo lo que les diría es, hagan un plan, pero no lo piensen demasiado, porque creo que si en ese entonces hubiera sabido todo lo que me iba a topar en el camino, es muy probable que me hubiera detenido más o no lo hubiera hecho, ¿sabes? Entonces, como que sí, como emprendedor, tienes que tener muchos atributos de bailar con la incertidumbre y de dejarte sorprender por cosas que no necesariamente tenías pensadas. Entonces, creo que en ese momento de salto sí hice un plan. Yo lo que les diría es, creo que tienes que tener un espacio en donde de acuerdo a a nivel de riesgo tengas garantizadas tus necesidades básicas, ¿sabes? Porque no te tienes que estar preocupando por sobrevivir y obtener el dinero para pagar tu renta, porque si no, no vas a estar concentrado en hacer que tu negocio jale. Entonces yo creo que teniendo eso como cubierto y con un plan de qué es lo que quiero ofrecer, cuál es el problema que voy a solucionar y cuáles son los recursos básicos que necesito, llámese en personas, financieros, ¿sabes? De networking, lo que sea, para empezar y garantizar.
al máximo con lo que tengo el que pueda ejecutar ese plan. Y yo creo que ya una vez teniendo eso, dar el salto, porque si no te vas a quedar tratando de que sea perfecto y nada es perfecto hasta que lo pruebas y tienes que estarlo corrigiendo todo el tiempo. Atreverse, totalmente, totalmente de acuerdo. Hay que ponerle acción a esos sueños, esas metas. Y cuéntanos un poco de Victoria 147. Yo sé que es una empresa súper conocida en México, pero hay mucha audiencia de otros países en el podcast, sobre todo de Perú, y quisiera que nos cuentes un poco de la empresa. Me encanta. Sí, justamente pues empezamos en México y empezamos hace 8 años de manera presencial. Entonces somos una academia de negocios para mujeres emprendedoras en donde a través de distintos programas y eventos te vamos acompañando a que crezcas tu empresa y crezcas como empresaria. Entonces tenemos una metodología que mapea todas las etapas de emprender, desde la etapa desde cero, que de hecho se llama así el programa, que es ni siquiera tengo una idea o tengo muchas ideas y no sé cómo escogerla, entonces ayudamos en la etapa de ideación, hasta la siguiente etapa es validación, que es ya tengo una idea, pero tengo que hacerle un modelo de negocios, tengo que hacer un MVP, tengo que hacer un plan, qué necesito de dinero, que es esa etapa. Después viene el programa de despegue, que es arranqué, pero traigo un desastre o no sé ni siquiera cuál es la línea más rentable o cómo doy el siguiente paso, para dónde crezco. Después viene proyección, que es ya estás siendo una empresaria y necesitas enfocarte en hacer procesos, en crear tu estructura, tu equipo. Después viene la etapa de consolidación, que es ya eres una empresa en forma y estás teniéndote que preparar para el último paso y el último programa, que es expansión, que es buscar nuevos mercados. Entonces tenemos mapeadas con nuestra metodología un programa para cada una de esas etapas. Entonces te acompañamos en este proceso. Pero a la par, pues hay programas mucho más específicos para el tema de marketing, el tema fiscal, el tema financiero, cómo levantar capital, cómo hacer un buen pitch. También, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Reprograma, que es para adaptarse al cambio, otro que se llama Habítate, que es personalmente cómo crecer, cómo abrazar quién eres como persona. Entonces hay muchos temas también que se enfocan a ti como empresaria, no nada más como a tu empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que somos contenido educativo y además eventos que reúnen y conectan a mujeres emprendedoras y a mentores que están ayudándonos con esta misión. Ahora, desde el año pasado empezamos nuestra academia online y eso nos abre y nos desfronteriza. Y hoy ya tenemos en nuestra plataforma con estos mismos programas a mujeres de Argentina, de Perú, de hecho tenemos ahí un par, de Panamá, de España. Y la idea es eso, que seamos esta red que conecte a las mujeres hispanas para que hagamos mejores negocios y que si tú en Perú que, no sé, tienes idea de venir a México, pues puedas conectar con alguien, hacer alianzas, hacer networking, aprender, ¿no? Y que podamos construir esta red internacional. Me parece increíble lo que me cuentas y de hecho yo te quiero compartir algo que creo que nunca lo he compartido, es un poco las estadísticas. Tú sabes, nosotros hablamos siempre en YouTube, en Spotify, en todos los canales que tenemos, hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Y algo que me comenzó a pasar y que me di cuenta y me parecía súper raro y pensaba que era solo yo, hasta que comencé a preguntarle a más personas que estaban en el mismo nicho, es cuál era su audiencia. Y yo me di cuenta que en mi audiencia, por ejemplo, el 80% son hombres. O sea, el 80% de las personas que me escuchan y que escuchan los temas de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento, terminan siendo hombres. Y yo me preguntaba, no entiendo, o sea, no entiendo por qué me ven, debería ser 50-50. Y no sé si en tu experiencia te ha pasado eso o tal vez a la inversa, porque a mí me llama mucho la atención y yo quería también preguntarte, son dos preguntas, pero van un poco juntas, ¿cómo podemos ayudarte? Porque a mí me parece increíble la misión que tienes y lo que estás logrando y lo que estás construyendo y me encantaría poder ver cómo es que las podemos ayudar. Muchas gracias. Mira, te respondo un poco. La realidad es que sí, el ecosistema hoy emprendedor está liderado por hombres, igual que el empresarial, y yo creo que es por pues nuestra historia, ¿no? No es un complot. Yo no soy una feminista radical que dice es que aquí nos han metido los hombres y queremos cortar cabezas. Por supuesto que no. Es un tema histórico que tenemos oportunidad de cambiar. Entonces, hoy las mujeres pues están levantando, y digo, te voy a decir, hace 8 años que empecé con Victoria 147, no había organizaciones, no se hablaba del tema como hoy, o sea, el movimiento ha sido reciente. Y hoy estamos alzando la voz diciendo,
queremos iguales oportunidades y creo que lo que tenemos que hacer es romper esta estructura que venimos conociendo para que haya cabida. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es abrirnos a la forma de pensar distinto, hacer las cosas diferente. Te voy a decir, yo aprendo a partir de la vivencia. Entonces, me he dado cuenta que el punto principal en donde las mujeres dejan de trabajar es cuando se convierten en mamás, porque pues la forma en la que nos estructuramos como que le da ese rol de tú te haces cargo de los hijos de una manera más protagonista. No quiere decir que el hombre no se haga cargo, pero si tu hijo está en la guardería y le pasa algo, le hablan primero a la mamá. O sea, como que hay una estructura en donde la mamá es la primera que cacha. Y a veces es insostenible llevar tu trabajo y la vida personal. Y hay veces las mujeres tienen la posibilidad de dejar de trabajar porque el esposo se va a hacer cargo económicamente y toman esa decisión. Que yo personalmente creo que hay un área de oportunidad y hay que retar eso porque no puedes perder tu independencia financiera como mujer, De como acuerdo. pareja, y como la aportación equitativa que también tienes que tú tener en tu casa, ¿no? Económicamente hablando. Pero bueno, ese es el hecho. Entonces empecé a pensar cómo podemos cambiar esa situación. Y entonces me topé con que de pronto en el proceso de contratar gente, pues había embarazadas, ¿no? Y entonces contraté, de hecho, hasta ahora llevo 3 contrataciones de mujeres estando embarazadas. Y hasta ellas mismas me decían, pero tú estás loca, o sea, ¿que no me ves? ¿Quién sabe qué va a pasar? Hormonalmente yo voy a estar indisponible los siguientes 4 meses. Ya sabes, como que hay muchos retos, pero vivencialmente, pues me he metido en ese camino y he encontrado que las empresas tenemos que pensar distinto si es que queremos integrar a la mujer y al hombre como personas, no como una herramienta, no como hora pompa, ¿sabes? De que estés en la... Es entenderte como persona, qué es lo que necesitas para desarrollarte aquí, para que ambos cumplamos nuestro objetivo. Entonces tienes que pensar distinto, porque sabes que las prioridades de ambos son distintas. Entonces dices, a ver, ¿qué necesitas? Flexibilidad. Necesitas que nos orientemos a resultados, necesitas que tal vez de pronto si no te llegó la niñera o si no pudiste llevar a tu hijo a la casa de tus papás, vas a llegar un poco tarde y tenemos que tener cierta tolerancia, pero ¿qué me das tú también a cambio para que yo empresa esté contenta con este acuerdo? Entonces es llegar a una negociación, pero es pensar distinto, ser más flexible, ser más empático, entender que ese individuo que está sentado ahí no nada más es el que te va a llevar mercenariamente a tus objetivos monetarios, sino que tiene sus problemas, que tiene una familia, que tiene una vida. Y creo que ese es el cambio que hoy tenemos que forzar, que decías, ¿no? No hay que enfocarnos en el capitalismo antiguo, que lo único que estaba o le importaba era el bottom line. ¿Qué nos queda al final? Sin importar que tal vez se cumpla la propuesta de valor, sin importar que realmente estemos sacrificando algo de nuestros valores en medio, sino que realmente seamos una empresa rentable, pero no a pesar de nuestros valores, ¿sabes? Y creo que eso es algo que las mujeres venimos también a ayudar a romper. Sí, estoy totalmente de acuerdo y a mí me parece que hoy en día las empresas y bueno, las personas que son las que lideran las empresas, como tú lo decías, al final tienden a orientar todo mucho al dinero y en verdad eso es algo que yo no soporto. A mí me preguntan mucho, yo tengo un canal de inversiones, por eso te decía, hablo de dinero todo el día, pero yo lo veo siempre como un medio. Yo hablo de dinero y yo ni siquiera tengo un carro porque me muevo en bicicleta, pudiendo tener obviamente un carro. Entonces, es esa clase de cosas lo que a veces a las personas no le cuadra y a mí me parece que es parte de los cambios que necesitamos en el mundo, de comenzar a ver simplemente el dinero como una herramienta y obviamente hacer que todo sea basado en valores, basado en ideales, o sea, no basado en el qué dirán, sino basado en el qué diremos de nosotros mismos. Y Entonces, dejar eso me parece el tema clave. de la acumulación a un lado, ¿sabes? Yo también tengo un podcast que se llama Más cabrona que bonita, en donde es meramente para un uso personal de aprender. Secuestro a la persona 1 hora para mí y la exprimo sobre un tema que quiero aprender. Y tuve la semana pasada a una psicoterapeuta que justo como que lo que decía es, somos una sociedad bien insatisfecha porque lo que está buscando es acumular más, y no nada más acumular más per se, sino acumular más que tú. Y entonces nos estamos volviendo una sociedad de estar siempre compitiendo, comparándonos y buscar afuera lo que nos hace falta dentro. Entonces, y al final, ¿para qué? Para heredarlo, porque yo lo que le digo, acá pues en México tenemos a unos personajes bastante ricos, ¿no? O sea, Slim, que fue como uno de los hombres más ricos, digo, sigo siendo en el top 5, yo creo, del mundo. Y yo digo, ese cuate
¿en cuántos yates puede estar a la vez? ¿Me explico? O sea, ya ni Claro, siquiera puede disfrutar su riqueza. Entonces yo creo que hay que también ser conscientes, porque eso también se desarrolla, pues toda la parte del cambio climático que estamos haciendo, cómo nos estamos comiendo la tierra. O sea, de pronto tenemos este instinto de conquistadores que queremos arrasar con lo que está enfrente, ¿no? Y creo que esa visión nos está llevando a un vacío que justo lo que decías, creo que el dinero es una energía, es un medio valiosísimo para darte cosas que te hacen sentir bien, pero no es el cero adicional el que te va a hacer feliz al final del día, ¿no? exacto. Yo lo veo tal cual. O sea, yo de hecho veo el dinero como una herramienta para poder cumplir sueños y sobre todo para poder dar. Porque cuando tú tienes dinero puedes dar más. Y me voy a salir un poco de lo que quería comentar por la entrevista, pero me parece súper interesante el tema. Y es, por ejemplo, yo sí considero que cuando tú tienes mucho dinero no es que te vuelva una mala persona, sino que amplifica lo que eres. Entonces, si tú tienes buenos valores, si tú eres una persona que dona, que ayuda, con mucho dinero vas a hacerlo más. Pero si tienes, por ejemplo, un mal comportamiento con poco dinero, se va a amplificar con más dinero, porque vas a hacer lo mismo, pero a otra escala. Entonces eso a mí me parece clave y de hecho lo he visto en mi vida bueno, no voy a mencionar nombres, pero personas que han pasado de ganar muy poco a ganar mucho, mucho dinero y sus comportamientos se han disparado en ese momento. Entonces, yo sí creo eso, que hay que cuidar primero lo que eres y luego lo que puedes llegar a tener. Una pregunta que quería hacerte y me hicieron bastante por mis grupos cuando comenté que te iba a invitar es un poco la historia de Shark Tank. ¿Cómo es que tú llegas a Shark Tank? O cómo, mejor dicho, Shark Tank llega a ti, ¿no? No sé cuál fue ahí primero. Te voy a decir, es una historia muy padre, porque además ahorita volví. Estuve en la primera temporada y ahorita voy a estar en la quinta, ¿no? Estoy en la quinta. Entonces, pues de pronto yo estaba en casa de mi amiga Chantal un viernes en la tarde jugando con sus hijos, tal, y de pronto, raro, porque yo no contesto el celular si no hay, o sea, si es un Si número no está desconocido. grabado, claro. Pero esa vez pues, contesté, dije, ¿qué onda? ¿Quién es? Soy Kiren, productora de Shark Tank México. Era la primera vez que iba a estar en el programa, ¿no? Entonces, pero pues Shark Tank es una marca conocida y pues te queremos como tiburona. Y yo, ok, necesito más información, ¿sabes? Entonces nos fuimos a echar un café, me platicó y tal, y le dije, ok, déjame pensarlo. Me dijo, sí, piénsalo, pero necesito tu respuesta el siguiente viernes porque empezamos a grabar en 3 semanas. Y yo, más, chale, ¿no? Entonces dije, bueno, va, y entra esta como dualidad, ¿no? Por un lado, digo, qué gran oportunidad, porque para Victoria también va a ser un medio de expansión increíble, o sea, la tele amplifica tus mensajes, te da credibilidad, credenciales, es el tema justamente que llevo haciendo años, ¿sabes? Porque en Endeavor pues te ayudan, o sea, te enseñan a evaluar empresas, estás haciendo evaluaciones todo el tiempo, eso es lo que también hago en Victoria, pero de pronto llega también en mi hombrito el miedo, ¿no? El decir, a ver, pero tienes 30 años y vas a estar sentada en esa silla con puro millonario y tú no eres millonaria, me explicó. O sea, tú eres una emprendedora que también está correteando la chuleta, que entiende del tema, pero que no está ahí todavía, ¿no? Y te entra este tema de no creértela, ¿no? Del síndrome del impostor famoso. Claro. Pero al final, un mantra que yo tengo es, nunca dejes ir una oportunidad por miedo. Entonces, como que confronté, me vi, o sea, me confronté en el espejo diciendo, no voy a poder seguir, o sea, no voy a poder vivir tranquila sabiendo que dejé ir esta oportunidad. Así que con miedo o sin miedo, pues lo voy a hacer. Y pues me lancé, ¿no? Y pues esa primera temporada estuvo muy, muy interesante, muchísimo crecimiento personal, muy estresante también, y de pronto también la gente que está bien enojada con su vida, es mala onda, ¿no? O sea, en Claro. redes llegó un punto en el que yo dije, pero ¿por qué me criticas tanto? O sea, ¿qué te hice, güey? ¿No? O sea, entonces hubo una sensación agridulce en esa primera temporada porque pues, también estaba chava, como que estaba empezando y de repente te expones a que la gente pueda opinar de ti porque te ven tele, ¿no? O sea, como que pierdes un poquito de privacidad, tal. La segunda temporada me invitan y dije, no, tengo que concentrarme en Victoria también, pues, tanto en la inversión como en el tiempo, porque te secuestran un mes de 8 a 8 a grabar en donde estás sumergida ahí, ¿no? Entonces, el segundo temporada dije, no, además como que, no sé. La tercera también dije, no, la cuarta yo creo que ya dijeron, esta chava no va a decir nada, pero la quinta me vuelven a invitar y me dicen, mira, te tenemos un buen deal, vente como invitada, son menos horas, son menos capítulos, te queremos de vuelta.
Y fue como un reto personal decir, venga, voy a ver para atrás y voy a ver una mujer distinta después de estos 5 años y voy a sanar también esos momentos agridulces, ¿no? Entonces fue bien satisfactorio volver, darte cuenta de también el personaje que eres, ¿no? De pronto en la primera decía, claro, tengo que ser este tiburón y esta vez voy a ser Ana Victoria, porque eso es lo que eres, ¿no? Y entonces estuvo muy padre, fue como una conciliación también con el pasado y ha estado muy divertido. Y claro, siguen los haters y no sabes los mensajes malditos que te escriben, pero ya los veo con otra perspectiva y eso ha estado como muy interesante. Sí, eso a todos pasa. O sea, si es que haces algo, siempre va a haber gente que te critique, bien o mal, pero va a haber gente ahí queriendo opinar. Así que esa es una buena señal, de hecho, significa que estás haciendo cosas y que estás Haciendo haciendo ruido. cosas bien. Así es, así es. ¿Y cómo ha influido la participación de Shark Tank en Victoria, en tu negocio o en tus negocios? Porque me imagino que seguro has invertido en alguno de los proyectos que están ahí. Sí, o sea, mi tesis de inversión va más enfocada a mujeres, porque la idea es meterlas en la academia y darle seguimiento aquí puntual con mi equipo, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido algunos emprendimientos que siguen siendo parte de Victoria y que van creciendo muy bien. Eh, Creo que lo que más nos ha dado Shark Tank es justo como esta visibilidad, ¿sabes? ¿Quién es ella? Y al ser al principio la única mujer, como que llamas más la atención, y entonces dicen, pero ¿y por qué emprendedora? ¿Y qué está haciendo? ¿Y por qué por mujeres? Entonces hay mucho tráfico que viene a visitar lo que hacemos, lo cual pues al final del día nos beneficia, ¿no? Hay más emprendedoras que se interesan. Pero sobre todo a mí lo que me gusta mucho de Victoria es contar historias. Entonces yo creo que el impacto que también estamos teniendo es el que ellas vean cómo contamos las historias de emprendedoras, de su antes, de su después, y digan, oye, si ella puede, yo también puedo. Y ese testimonio vivido de alguien que genera empatía en ti, que tal vez empezó desde otro punto o desde el punto en donde, y tu contexto, y que te diga, ella sí lo pudo hacer, te quita excusas. Y eso es algo que queremos hacer, ¿no? Justo también saqué un libro hace 2 años que se llama Ellas, la historia de emprender contada por mujeres, que justo eso es lo que trata, ¿sabes? Hay de hecho inclusive una empresaria que tiene una serie de gimnasios increíbles, una empresa que tiene como un PayPal mexicano, pero hay una payasa, o sea, hay una clown, alguien que estudió para payasa y eso armó su casa productora de clown. Y es como, no importa lo que quieras hacer, se puede hacer y puedes emprender por ahí. Entonces, es eso, ¿no? Romper paradigmas, romperte excusas, decir, la puedes hacer como quieras hacerla. Tú cuenta tu propia historia. Y eso es lo que, o sea, como que ha dado más volumen a la amplificación de nuestro micrófono y eso nos gusta. Me parece increíble. Voy a leer ese libro de todas maneras, porque vi que justo vi en una entrevista que decías, ellas también es para ellos, así que Claro. voy a leerlo, voy a leerlo. Y de hecho te felicito por todo lo que vienes logrando, es un granito. Ahora te quiero hacer algunas preguntas, ya un poco, te voy a cambiar un poquito de tema. Justo hablabas del tema de las excusas. Ana Victoria, te contaba justamente de que hablando del tema de las excusas, hay muchas personas que me dicen, Cristian, no tengo dinero para empezar, tengo tal vez, para hablar en términos de México, tengo 100 pesos, que son alrededor de $5, $6, o tengo menos de 1,000 pesos, ¿cómo podría comenzar a emprender con ese dinero? ¿Tú has visto casos similares? Sí, a ver, yo creo que justo como dices, tú te adaptas o adaptas el emprendimiento a lo que quieres hacer y el ritmo va a cambiar posiblemente, pero el dinero no es necesariamente el único factor para que puedas empezar una empresa. Yo empecé, te voy a decir, yo al inicio empecé en paralelo, yo ya vivía sola, ¿no? Empecé a los 27 años, ¿no? Entonces yo ya vivía sola, no quería claramente volver a casa de mis papás, y entonces dije, ¿cómo hago para poder seguir con mi vida y poder emprender? Entonces yo empecé en paralelo de seguir mi chamba, seguir mi trabajo, contratar a 2 chavitas, a 2 becarias, a que ellas pudieran ayudarme a operar. Yo me salía temprano, digamos que cambié mi horario de trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde para tener la tarde libre, la noche libre para como trabajar y los fines de semana le metía también, ¿no? Al trabajo. Estuve 7 meses así hasta que Victoria 147 me empezó a generar ingresos y ahí ya entonces me independicé y me lancé totalmente. Pero yo hice el cálculo y dije, ¿cuánto tengo que ahorrar para mantener esto? ¿Cuánto voy a necesitar? Y la realidad es que, pues no sé, no fueron más de
$20,000, me explico, con los que empecé. Y la verdad es que no es que necesites demasiado, simplemente tienes que ser lo suficientemente como astuto y creativo para arreglarte con lo que tienes, el poder empezar. Y yo creo que puedes hacer tan caro o tan barato tu emprendimiento como te veas de creativo. Entonces, claro, tengo esta que es mi historia, que empecé con pocos recursos y fueron ahorros más que nada para mantenerme y mantener las operaciones básicas de Victoria. Pero la mayoría de las empresas no empiezan, sobre todo las emprendedoras, tienen un tema de no pedir dinero, ¿saben? Entonces, hay muchas que empiezan con ahorros personales o con lo que les empieza a dar de retorno la empresa o con un préstamo muy, muy, muy pequeño como para arrancar y probarse. Son pocas las que empiezan tan sofisticado de un levantamiento de capital inicial. Entonces, yo creo que es más bien adecuar los recursos para lo que tienes, porque siempre puedes tener más, pero el hecho es lo que tienes hoy y qué haces con ello y cómo lo multiplicas. Totalmente de acuerdo. Y ya para ir terminando, las últimas tres preguntas que me quedan, Ana Victoria, son preguntas en realidad para conocerte un poco más y para que tú nos cuentes desde tu experiencia algunas cosas. La primera es, ¿cuáles consideras tú que son tus principales hábitos que te han ayudado a ser la persona que eres el día de hoy? Eh, yo creo que hábitos es mi optimismo. O sea, yo siempre busco los cómo sí. Mi equipo de pronto me odia un poco porque es como de, no, pero es que esto no se va a poder. Y yo, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo logramos el cómo sí? Y lo digo como hábito porque es una forma de pensar y de vivir y de actuar. Otro es, yo creo que aprender, capacitarte, ser curioso, ¿no? Ver podcasts, leer libros, hablar con gente, como que siempre tengas este hábito de preguntarte por qué, por qué, por qué, por qué y saber más, ¿no? Y yo creo que el tercero es y trabajo mucho con eso, pero es no tomarte las cosas personal. Cada vez que viene una cosa que te atormenta, que, ¿sabes? Es, no, no, no es personal, no te lo tomes tan en serio. Salte y velo de una manera objetiva. Entonces yo creo que también eso es convertir ese pensamiento en un hábito para que te saque del caos, ¿no? Y que no te tires al piso, porque eso es lo peor que puedes hacer como emprendedor. Tal cual, estoy de acuerdo con eso. Otra parte importante, que es la parte de hábitos, es la parte de sueños. ¿Qué sueños tiene Ana Victoria por cumplir? A ver, un sueño que me emociona mucho es ser nómada y que creo que la pandemia me lo va a complacer porque nos dimos cuenta que hoy podemos trabajar desde cualquier lugar. Entonces, como que algo que me encantaría es poder vivir 3 meses en un lugar, 3 meses en otro, 3 meses en otro, ¿sabes? O sea, como que estarme moviendo, ese es un sueño que quiero cumplir. Otro sueño es, me encanta o sea, como que me ha estado llamando la atención el impacto que puedo tener en niñas. Me encantan los niños en el sentido de que ven el mundo de una manera tan, tan, tan asombrosa y asombrada que es increíble. Y entonces tuve un viaje a Sri Lanka en el que conocí a una niña que me cambió la perspectiva y estaba en una isla donde se producía canela. Entonces yo le digo, la niña de la canela, quiero traer o hacer un proyecto alrededor de ella en donde pueda facilitarle a través de una cadena, no solo yo, ¿no? Pero como puntos de inflexión, o sea, quiero provocar puntos de inflexión, porque creo que hay puntos en tu vida en donde hay un antes y un después, en donde rompes la barrera del miedo, en donde ves algo que te asombra, que te cambia la forma de pensar, y eso es algo que quiero hacer. Y otro sueño, ese es un poquito más a corto plazo, pero me encantó hacer mi primer libro y ahorita estoy masticando el segundo. Entonces, como que sí, ese siguiente libro, que hable más de un tema personal, porque como que sí me estoy volviendo más hippiezona, y de cómo puedes descubrir y cómo puedes cambiar la forma de pensar. O sea, como que sí mi sueño es ser transgresora, cambiar el status quo. Y si se puede a través de este libro, a través de contenido, a través de pláticas, de todo el contenido que se pueda generar, de decir, mira, pues esa es una postura, tómalo, déjala, vibra o no con esto, para hacer el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos y que el buenondismo y de justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que reevaluemos nuestros valores y si puedo hacerlo a partir de algo que escriba o que hable o que tal, me encantaría. Me parece increíble. Ahí compartimos un par de sueños algo parecidos. Yo también tengo el sueño de viajar mucho. De hecho, me he puesto una meta, era un sueño, ahora es una meta en realidad,
y es conocer 50 países antes de cumplir 30. Me quedan más Ok. o menos 4 años y me faltan 19, así que la pandemia me ha detenido un poco los planes de viaje este año, pero el próximo año lo voy a retomar de todas maneras. A mí me encanta eso. Y lo del libro también, hace poco publicamos nuestro primer libro y ahora también estoy justamente, ese libro lo orienté mucho hacia inversiones, finanzas personales. Quiero hacer un libro totalmente diferente, pero vamos a ver qué pasa. Ahora sí, A la, ver. la última pregunta que tenemos, y de hecho quiero agradecerte por el tiempo, es la pregunta de rigor, la pregunta que te tenemos que hacer porque estás en el podcast de Invertir Joven, y es ¿cómo administras tu dinero? Pues mira, lo divido un poco, ¿no? O sea, al final hay una parte que ahorro, hay un porcentaje de mes a mes que ahorro y que eso lo tengo en un fondo de inversión con una seguridad pues, más alta, ¿no? Hay un porcentaje que sí distribuyo a gozo, ¿no? Y ocio, y para mí que yo soy Sagitario y me gusta el placer y tal, pues es importante también invertir en ti, invertir en lo que te gusta. Y siempre hay oportunidad para invertir en cosas que te gustan o personas que te caen bien. Entonces, de pronto, por ejemplo, ahorita, no sé, me llegó un proyecto de arte que digo, está padre, me gusta mucho apoyar artistas, ya sea comprando sus obras, hablando sobre ellos. Entonces hay este proyecto que digo, me gusta, ¿no? Y hay un portafolio de ese tipo de inversiones, ¿no? Hay empresas que sabes que te van a dar un retorno más certero o más a corto, mediano plazo. Hay otras que tal vez estás invirtiendo en un ideal o es un proyecto más a largo plazo. Entonces trato de que esas inversiones vayan muy alineadas en cosas que me gusten, porque si me da flojera, la verdad es que justo yo no hago las cosas solo por el dinero, sino porque disfrute lo que hago. Entonces trato de que estos proyectos estén alineados, que haya un retorno, que haya una lógica, pero que sobre todo me introduzcan a temas que me gustan o me hagan pasar un buen tiempo, un buen rato. Excelente, Ana Victoria. Creo que ha sido unos minutos súper potentes, les va a ayudar a muchas personas y quería preguntarte si es que querías decir alguna palabra final, invitar a alguna acción a las personas que nos están escuchando. Claro, pues yo creo que es momento en que nos estamos replanteando todo, quiénes somos, qué hacemos, qué queremos. Entonces yo creo que yo los invitaría a darse ese salto a sí mismos, a hacer esa introspección y volverse locos y decir, ¿cuál es la vida que quiero vivir? ¿No? Y no ser estos borregos que vivamos la vida que alguien más trazó por nosotros. Y que si ese camino los lleva a emprender, que se lancen, que si quieren acercarse a Victoria 147 para que los acompañemos, adelante, me encantará verlos por ahí. Y siempre yo creo que hay una manera del cómo sí. Entonces, eso es a lo que los invitaría. Excelente, Ana Victoria. Muchas gracias.